Hoy conoceremos dos historias. Dos historias de dos hombres que no vivieron en la misma época, que no estuvieron emparentados, ni siquiera relacionados, pero ambos tenían el mismo apellido. Y los dos, alguna vez, sintieron una pasión incontrolable. Una pasión que fue capaz de dominar sus vidas. Una pasión que los llevó a la muerte. Esta triste lápida pertenece a Enrique Thompson. No tiene palabras de cariño, no tiene mensajes, ni una sola flor. Él era una persona común y corriente. Boticario de profesión, trabajaba en la reconocida botica San Sebastián, muy famosa en los años 20 en Lima. Su prometida, Carolina Zamudio, trabajaba con él. Ambos vivían casi un sueño. ¿Quién imaginaría que ese amor que los unió en varios aspectos de su vida también terminaría separándolos? Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. Celos que matan. En el año de 1926, la botica San Sebastián era manejada por una pareja a punto de casarse. Carolina Zamudio y Enrique Thompson se conocieron estudiando en el Instituto de Farmacia. Desde entonces estuvieron siempre juntos. La botica que Carolina Zamudio pudo comprar gracias a su buena posición económica era el futuro de esta pareja. Amor, nos está yendo muy bien. Pronto podremos comprar una casa. ¿Y cuánto nos demoraremos en llenarla de niños? La vida parecía sonreírles. Buenos días. Pero las parejas nunca son perfectas, y esta no era la excepción. Enrique Thompson era un hombre amoroso y responsable. Pero tenía un defecto. Detrás de su imagen apacible y bondadosa, Enrique Thompson escondía a un hombre terriblemente celoso. ¿Todo bien, amor? ¿Por qué tanta sonrisita con ese cliente, ah? Pero Carolina intentaba no dar demasiada importancia a los celos de Enrique. Los celos son siempre anormales. La diferencia entre el celo normal y el enfermizo es gradual, pero el celo ya enfermizo es un celo que daña a la persona que siente los celos y daña a la persona celada. Alejandro. ¿Y Enrique? Después de todo, ella siempre pensó que el problema podía superarse. ¡Cuñado! ¿Me llevas a tomar lonche? Y es que en todos los demás aspectos, ella y Enrique se entendían perfectamente.
Enrique era un hombre trabajador y se llevaba bien con la familia de Carolina, especialmente con su hermano Alejandro. Y, como cualquier pareja, estos novios ya tenían sus rutinas establecidas. Pero Carolina jamás imaginó que romper una de ellas traería fatales consecuencias. La persona que tiene seguridad en su relación, en sí, consigo mismo primero, naturalmente, y en su relación después, no genera celos. El no tener celos no es un síntoma de desamor, es un síntoma de salud. Carolina Zamudio tenía por costumbre salir a pasear a las 2 de la tarde los días domingos. Siempre volvía temprano y antes de regresar a su casa pasaba a saludar a Enrique Thompson en la botica. Esta era la costumbre, lo habitual. Pero un día pasó algo extraño. Ya era tarde y Carolina no regresaba. Esto no era lo usual, era un cambio en la rutina de esta pareja. Un detalle que podría parecer insignificante para muchos, pero que para Enrique generó un cambio total en su mente. ¿Dónde diablos te has metido? Los celos de este hombre, que para Carolina Zamudio eran incómodos pero manejables, pronto lo llevarían a los más aterradores extremos. Enrique, mi amor. ¿Por qué hoy día no fuiste a la botica? No salí, me quedé aquí toda la tarde. Así que hoy día no fuiste a hacer tu paseo de los domingos. No. Me quedé dormida, estaba muy cansada. Tú nunca duermes maquillada, Carolina. ¿Me estás ocultando algo? No, mi amor, no pasa nada. ¿Segura que no me ocultas nada? Sí, mi amor. Así que hoy día no saliste. No, mi amor, no salí. Tener una pareja con celos enfermizos amerita tener una bomba de tiempo en casa. Resulta una relación altamente conflictiva. Equivale a estar durmiendo con el enemigo. Carolina Zamudio no tenía cómo imaginar que ir de frente a su casa sin pasar por la botica a saludar a Enrique le podría costar tan caro. Los seres humanos somos muy complejos y a veces las emociones pueden llevarnos a extremos de manera inesperada. ¿Hasta qué punto las emociones pueden llegar a apoderarse de la razón? Carolina Zamudio jamás imaginó lo que su actitud podía despertar en su novio. Ella jamás imaginó que un hombre de apariencia tan normal y estable podía esconder un impulso tan terrible. Historias detrás de la muerte. Enrique Thompson y Carolina Zamudio vivían lo que podía parecer una vida perfecta, pero aún estando a punto de casarse, un pequeño cambio de rutina podría transformar un final feliz en una tragedia.
Los paseos habituales de Carolina Zamudio culminaban siempre con una visita a la botica. Esa era la rutina. Y para Enrique, respetar las rutinas era muy importante. Pero ya era tarde y Carolina no regresaba. ¿Dónde diablos te has metido? El pasar de las horas lo atormentaba cada vez más. Fue entonces cuando vio algo que le pareció sumamente extraño. Carolina, su novia, su futura esposa, iba en el auto con el chofer. Esta reacción era totalmente inesperada para Enrique. Carolina vivía en la misma calle, de modo que desde la puerta del establecimiento, Enrique pudo ver cómo se despedía del chofer y entraba a su casa. Enrique, presa de los celos, comenzó a pensar lo peor. No es normal, Carolina. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Con quién estás saliendo? ¿Desde cuándo? Estas preguntas comenzaban a apoderarse de la mente de Enrique. Se repetían una y otra vez, sin parar, sin darle tregua. Era algo incontrolable. ¿Quién sabe qué pensamientos terribles atormentaban a Enrique? Lo único claro es que luego de este evento, Enrique Thompson ya no podía pensar con claridad. Solo podía sentir una cosa: celos. Unos terribles celos. Sin querer, Carolina Zamudio acababa de activar una bomba de tiempo. La característica más saltante de un crimen pasional es el alto componente de celos y la presencia de un celoso, conocido como celotípico. El celotípico es un personaje obsesivo que distorsiona la realidad, altamente violento y agresivo, que en cualquier momento puede utilizar un arma de fuego o un arma blanca, que son los instrumentos más comunes en este tipo de homicidios. Luego de este evento, Enrique Thompson no se apareció a trabajar durante 3 días. Era claro que esa noche lo había afectado profundamente. Lo que nadie podía saber era en qué estaba pensando. ¿Por qué tanta sonrisita con ese cliente, ah? ¿Dónde diablos te has metido? ¡Enrique! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Enrique, ¿qué te pasa? Enrique, contéstame, ¿estás bien? ¿Quién está saliendo? ¿Desde cuándo? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien, amor? Enrique. Enrique, hermano, contéstame, ¿estás bien? ¿Por qué me estás haciendo esto? Enrique. No es normal, Carolina. La situación que genera celos puede ser real o fantaseada por la persona, como lo miraste mucho, es simplemente un error de los sentidos. Y la consecuencia de un error de los sentidos es, en la persona sana, una corrección, pero en la persona con celos no cambia.
¿qué estás haciendo? ¿Has peleado con Carolina? Carolina me está ocultando algo. Seguro me está traicionando. Ya no tiene sentido seguir con ella. ¿Y de dónde sacas eso? Pero Enrique Thompson ya no podía pensar claramente. Guardó todos los recuerdos de Carolina y se los envió a su casa. Era como si cualquier cosa que tuviera que ver con ella lo perturbara demasiado. Era como si quisiera hacerla desaparecer de su vida. Su hermana no comprendía nada. Para ella, la actitud de Enrique no tenía ningún sentido. Hola, Carolina. Hola. Perdóname que venga así, pero la verdad es que estoy muy preocupada por mi hermano. ¿Tú sabes algo? ¿Quién entiende a tu hermano? Nadie podía saber con certeza lo que Enrique estaba pensando. Nadie se podía imaginar cuánto estaba sufriendo. Él también quería desaparecer, terminar con todo. Fue entonces que escribió una carta de despedida. No he querido dejar este mundo sin despedirme de ustedes, mi familia, de Carolina. Yo sé que me quiere mucho, yo también a ella. Y con toda esta base no nos comprendemos. No quiero seguir mortificándola y sufriendo. Yo también horriblemente tomo esta resolución cruel e inhumana. Es el único remedio que cabe en este caso. Con dolor verdadero y bañado en lágrimas, les doy el adiós. Postdata. Enriquetita querida, respeta mi voluntad y deja mi cuerpo en la morgue. No quiero que ninguno de esta familia me vea y mucho menos a Carolina. Ya sabes, respeta mi voluntad. Te lo ruega tu hermano. Enrique Thompson escribió esta carta que nos revela su estado emocional hacia el final de su vida y la guardó en su bolsillo antes de partir al encuentro de su amada, a su último encuentro. En Europa fue realmente preocupante, una alta tasa de suicidios. En el Perú fue menos, pero se dejó sentir ese impacto, esa ola. El desequilibrio mental de Enrique Thompson lo había llevado a escribir una carta en la que anunciaba su propia muerte. A pesar de ello, camino a la botica, Enrique Thompson había cambiado de opinión. Hoy moriría de todas maneras de acuerdo a lo planeado, salvo por un detalle que lo cambiaría todo. En el caso de Enrique Thompson, daría la impresión de que él estaba pasando un cuadro depresivo, porque se pasa pensando mucho tiempo, se aísla y da síntomas de un estado de tristeza, de depresión, de desánimo. Y eso, dicho sea de paso, induce a la idea del suicidio. Enrique Thompson ya tenía lista una carta de despedida. Ya estaba listo para partir, para dejar de sufrir, para dejar de lastimar a Carolina Zamudio. Pero no importa cuánto planeemos las cosas, pues al final siempre pueden haber cambios, sobre todo si hay celos enfermizos. Y estos cambios podrían resultar siendo sorprendentes, insólitos, escalofriantes. Historias detrás de la muerte. Enrique Thompson no había regresado a la botica en 3 días. La carta que llevaba en su bolsillo parecía marcar claramente su plan. Ir al negocio que había compartido con su novia, despedirse de ella y luego terminar con su vida. Sin embargo, algo pasó al mirar a Carolina Zamudio. Algo hizo que cambiaran sus planes. ¿Qué quieres, Enrique? Enrique Thompson quería que Carolina fuera suya y de nadie más, aunque eso significara terminar con todo, para siempre, aunque eso significara quitarle la vida. En esas épocas sí se daban estos casos en Lima, de manera muy moderada, muy discreta, pero existían, ¿no? Tenían gran impacto en la colectividad, ¿no?
Enrique Thompson dispara contra Carolina Zamudio. La bala le atraviesa el cráneo de lado a lado. La herida es mortal. Thompson intenta suicidarse. Toma el arma y trata de dispararse. Pero el arma falla. Enrique revisa nuevamente el arma y la alista para quitarse la vida. Y se dispara en la sien derecha. Este disparo terminaría con su vida lentamente. La noticia de esta tragedia no pasó desapercibida. La carta que guardaba Enrique en su ropa fue publicada junto a su historia en los periódicos y revistas más populares de la época. Todos recalcaban lo sorprendente y chocante de la reacción que tuvo Enrique Thompson producto de los celos. Él tenía la idea de suicidarse y le da vueltas a la idea de suicidarse. Pero el suicidio y el homicidio con mucha frecuencia van juntos. La idea no surge de inmediato, de matar. El celo aumenta, y de pronto viene el desenlace, el asesinato. Los celos pueden convertir un sentimiento tan puro como el amor en el odio más destructivo. Enrique Thompson tal vez logró su cometido, apoderarse de la vida de Carolina. Pero a cambio de ello, perdió la oportunidad de hacer una vida juntos, de tener un futuro con ella. Curiosamente, la autopsia reveló que la muchacha era virgen. Tal vez este detalle hubiera calmado un poco a Enrique, o tal vez no. Solamente esperamos que las almas de esta atormentada pareja descansen en paz. Buenos días, señorita. Buenos días. Buenos días. Todos tenemos vecinos y muchos acostumbramos a ser cordiales con ellos. Pero nadie puede imaginarse que un saludo, una simple muestra de cordialidad, puede conducir a la muerte. Obsesión mortal. Esta flor de tallo roto es un elocuente símbolo de la vida y muerte de Emma, y quedará para siempre como el doloroso recuerdo de una joven que recién florecía. Quedará como una advertencia de que una vida puede llegar a su fin en un segundo, cuando un amor platónico se convierte en obsesión. Emma, como tantas otras jovencitas de su edad, tenía grandes planes y muchos sueños para el porvenir. Lo que ella jamás soñó fue que una simple cortesía truncaría su vida. Emma nació en Lima en 1881. Era hija de Claudio Rebagliati, un conocido profesor de música, y de doña Raquel Carvajal de Rebagliati. Elvira, su hermana mayor, era una gran compañera de aventuras. Emma era una muchacha bella e inteligente. Con tantos atributos, Emma atraía la atención de más de un muchacho. Pero hubo uno que quedó inmediatamente cautivado por ella. Uno para quien Emma se convirtió en el centro del mundo. Uno que desde que la vio, supo que no podría vivir sin ella. Juan Thompson Bengolea tenía casi 30 años. Era hijo de James Thompson, un inmigrante irlandés, y de doña Isabel Bengolea, natural de Lima. Juan vio por primera vez a Emma cuando visitaba a su cuñado, quien se había mudado a la casa en cuyos altos vivía la familia Rebagliati. Desde ese momento,
quedó completamente enamorado. Era muy formal, almidonado, si se permite la expresión, porque antes había pues mucho de formalismo en ese aspecto. Ciertos reparos en acercarse. La relación física era gradual, muy gradual. Pero Juan Thompson no expresaba abiertamente tener un interés especial en Emma. Todo parecía indicar que se trataba simplemente de un muchacho atento y cordial. Sin embargo, él ya se había fijado en ella, y ese interés pasó rápidamente a convertirse en una obsesión. En la época de Juan Thompson no existía la figura que conocemos ahora como la del acoso sexual. Existían una serie de consideraciones morales que evidentemente trataban de preservar la virtud femenina, estaban en función a preservar la moral, decencia y buenas costumbres. Hijas, no se olviden del encargo que les hice. Para Emma, Juan Thompson era un muchacho más, un conocido, alguien a quien había que tratar con amabilidad y cortesía según las reglas sociales. Ella no comprendía por qué había comenzado a acosarla de esa manera. Emma estaba en un gran peligro. Historias detrás de la muerte. Emma Rebagliati era una muchacha normal de 18 años. Pero su vida cambió para siempre cuando conoció a Juan Thompson, joven con quien se encontraba regularmente, ya que el cuñado de Juan ocupaba los bajos de la vivienda de los Rebagliati. Desde el primer momento, Juan sintió una irrefrenable atracción por Emma. Pero algo en su interior le impedía seguir los cánones sociales y cortejarla de la manera acostumbrada. Es que Juan Thompson no era un muchacho normal. Su acoso era cada vez más terrible y más aterrador. Ni siquiera les dirigía la palabra, solo las seguía, siempre, a todas partes. Las hermanas estaban aterradas. No comprendían qué quería Juan de ellas, ni siquiera entendían cuál de las dos hermanas le interesaba. Solo atinaban a evitarlo a toda costa. Juan era asmático. Eso facilitaba que de vez en cuando pudieran evadirlo. Debimos hacer lo que dijo papá. Tranquila, no va a pasar nada. Emma podía tratar de correr, pero no podría esconderse para siempre. Emma Rebagliati sabía que corría peligro, pero no sabía qué hacer. Tampoco tomó medidas concretas para protegerse ni acudió a la policía. Es que tal vez jamás imaginó cuán desequilibrado estaba Juan Thompson y hasta dónde podía llegar su obsesión. Pero el amor de Emma Rebagliati no era lo único que angustiaba a Juan. Desde pequeño, Juan Thompson era un muchacho un tanto extraño, propenso a la lectura de libros en que dominaba el pesimismo. Aún de mayor, Thompson dedicaba gran parte de su tiempo a leer obras de psiquiatras y psicólogos.
Tal vez le intrigaban las conductas de personalidades desequilibradas. Tal vez intentaba encontrar una explicación a su propia angustia. Lo cierto es que Juan no era el muchacho apacible que todos pensaban. Él era un ser profundamente perturbado, y su pasión obsesiva no era lo único que guardaba en secreto. Juan Thompson era un experto en el manejo de armas, y eso, unido a su grave desequilibrio mental, lo convertía en un hombre altamente peligroso. Juan Thompson, por ese lado, está, digamos, dedicado y también afiliado a un club de tiro. Tenía legitimada la posesión de un arma. Pero en aquella época no existían muchos de los requisitos que se necesitan para poder portar precisamente un arma. Era mucho más flexible, privilegiaba más la necesidad de una supuesta defensa personal debidamente justificada y comunicada tranquilamente a la autoridad. La mañana del 10 de noviembre de 1899, Emma había salido con su madre y su hermana para comprar algunos víveres. Sería un día para compartir en familia, como tantos otros. Al menos, eso pensaban ellas. Juan Thompson las esperaba en la puerta de su casa. Y esa presencia les resultaba aterradora. Pasa rápido, Eli. Pasa rápido. Buenos días. Dije buenos días. Dije buenos días. Juan decidió unir su nombre al de Emma, y es cierto que unió su nombre al de ella, pero nadie imaginó de qué manera. Historias detrás de la muerte. Emma Rebagliati tenía una vida tranquila al lado de sus padres y su hermana. Pero todo cambió cuando conoció a Juan Thompson. Ese muchacho callado que la saludaba a diario, un día comenzó a seguirla a todas partes. Juan nunca le habló sobre su interés por ella. Solo la seguía. Siempre, a todas partes. Era evidente que Juan estaba obsesionado con Emma. Pero ni ella ni su familia comprendían hasta dónde podía llegar su desequilibrio. Nadie podía saber que la mente de Juan había ideado un plan terrible. Un plan que cambiaría para siempre la vida de esta familia. Emma ingresó rápidamente a su casa como para evadir a Juan. Doña Raquel y Elvira ingresaron tras ella como para protegerla de su acosador. Dije buenos días. Pero Juan estaba decidido y no había nada que ellas pudieran hacer para evitar la tragedia. Juan Thompson esperó a que Emma, su madre y su hermana entraran a la casa. Luego, llevado por un oscuro impulso que nadie logró comprender, comenzó a ejecutar su terrible plan. Aunque Emma no lo supiera, su destino ya estaba escrito. Aun cuando Juan jamás le había dicho nada, aun cuando nunca le había mencionado sus verdaderos sentimientos, él la había elegido y ella lo había despreciado. Ahora Emma estaba a punto de pagar muy caro ese desaire.
En la cotidianeidad de la vida de la ciudad era, digamos, muy común ver este tipo de ataques o incluso homicidios, pero para el caso de Juan Thompson, que es evidentemente personaje de la clase media limeña, ya hay una notoriedad por lo mismo de que se trata de la posición social de este personaje, que lo hace un caso raro, un caso que de una u otra forma llama la atención. Juan Ezeta, oficial de artillería de tan solo 19 años de edad, había salido de su casa para comprar cigarrillos. Este valiente efectivo no lo pensó 2 veces y corrió hacia el sonido de los disparos. Los disparos de Juan Thompson habían sido certeros. Su afición por las armas lo habían convertido en un asesino infalible. Enma Rebagliati recibió un disparo en el cuello y otro en la región occipital. Murió instantáneamente, sin pronunciar una palabra. Fue Elvira, la hermana mayor de Enma, quien decidió que esto no podía quedarse así. En un repentino gesto de heroísmo, la muchacha se lanzó contra el asesino de su hermana. Al errar el disparo, Elvira decidió huir. Nadie podrá saber qué pasaba por la mente de Elvira cuando puso su vida en riesgo al perseguir a Juan Thompson. Yo diría, este tipo de crímenes se cometen o son cometidos por gente alterada. Y cuanto más alterada o enferma es la persona, entonces más propensión hay a que esto suceda. El oficial Carlos Ezeta llegó corriendo a la escena del crimen. Al ver la terrible imagen, pensó que no había nada más que pudiera hacer, pero pronto supo que la tragedia aún no había terminado. Elvira, distraída por el llanto de su madre, había perdido de vista a Juan Thompson, que se encontraba escondido en algún lugar de la casa. Carlos Ezeta comprendió inmediatamente que debía detenerlo antes que tomara la vida de alguien más. Carlos Ezeta encontró a Juan Thompson en el traspatio de la casa. Todavía tenía el arma en la mano. ¿Vienes a tomarme? Tal vez la inexperiencia de Carlos Ezeta lo llevó a sentir temor. Tranquilo, sí. Lo cierto es que la actitud amenazante de Juan Thompson lo hizo dudar. Carlos Ezeta jamás imaginó que esa mañana sería testigo de 2 muertes tan terribles. Viendo que ya no había nada que pudiera hacer, Carlos Ezeta regresó al zaguán a prestar auxilio a la familia Rebagliati. En el caso de Juan Thompson, hay el antecedente de que era una persona que tenía momentos de excitación, que tenía una conducta que no era la usual, tenía un desorden de personalidad o quizás incluso de esquizofrenia. El 10 de noviembre de 1899, Enma Rebagliati, una bella joven de 18 años, fue asesinada por Juan Thompson. Enma jamás imaginó que un inocente saludo, que una muestra de cordialidad, despertaría en Juan una pasión desenfrenada y destructiva que terminaría con la muerte de ambos. Nunca sabremos con exactitud qué pasaba en la mente de Juan al momento del asesinato. Tampoco podremos saber qué lo llevó a quitarse la vida. Irónicamente, no pudo compartir su vida con ella, pero sí logró compartir su muerte.